Imaginemos por un momento que el sistema educativo es un software masivo. Ajá. O sea, un código de programación inmenso operando siempre en segundo plano y diseñado con engranajes lógicos perfectamente acoplados. Claro, una maquinaria completa. Exacto. Y en este sistema, cada escuela, cada aula, digamos que cada estudiante, representa simplemente un punto de datos que es procesado por el algoritmo central. Sí, una pieza de información más. Y a ver si al final de la ejecución de todo este programa, el resultado que arroja es, pues, la desigualdad social constante, la respuesta más fría o técnica sería encogernos de hombros y decir, bueno, así está programado el código original. Híjole, sí. Digo, que no hay absolutamente nada que hacer más que observar cómo compila, ¿no? Es una analogía brutal, debo decirlo, pero es sumamente precisa para ilustrar el problema que vamos a tratar hoy. Porque pensar en la educación bajo esa lente es básicamente aceptar un determinismo casi absoluto. Sí, totalmente. Un callejón sin salida lógico. Exactamente. Es ver a las personas, tanto a quienes estudian como a quienes enseñan, como meros objetos pasivos dentro de esta inmensa estructura. O sea, significa despojarlos de toda voluntad, asumiendo que son incapaces de reescribir las reglas del entorno que habitan. Y precisamente esa fricción, esa dicotomía entre conformarnos con ser una línea de código ejecutada por el sistema o asumir el rol de, digamos, programadores con capacidad de alterar el software, es la misión central de nuestra inversión analítica de hoy. Me encanta cómo lo pones, y vaya que tenemos un documento fundacional para esto. Así es. Vamos a desmenuzar un texto que es lectura obligada para cualquier persona en las ciencias de la educación. Es el artículo La sociología de la educación desde la pedagogía crítica. Publicado en 2009, si no me equivoco. Sí, por Roger Campé-de-Padrós y Cristina Pulido. Y quiero aclarar que el objetivo de esta sesión no es dar un simple recorrido turístico por la teoría, sino, pues, extraer herramientas operativas reales. Herramientas para no quedarnos paralizados frente al fracaso escolar. Totalmente de acuerdo. Y lo fascinante de este texto es que de entrada nos lanza una premisa muy audaz. Sostiene que el éxito o el fracaso de cualquier intervención educativa en el aula depende casi exclusivamente de la teoría sociológica que la sustente. O sea, que las buenas intenciones frente a un grupo no bastan. Para nada. Digo, si los cimientos teóricos desde los que operas asumen que el estudiante está destinado a fracasar por su entorno, por su nivel socioeconómico. Por su código postal, básicamente. Exacto, por su código postal. Tus acciones pedagógicas van a reflejar y van a perpetuar esa misma premisa, aunque ni siquiera te des cuenta de que lo estás haciendo. Es un sesgo de sistema muy peligroso. A ver, para organizar esta información para quienes nos escuchan, el artículo plantea dos grandes paradigmas frente a frente. Es como un ring de boxeo académico. Ajá, pongamos a los contendientes en el ring. En la primera esquina, el primer bloque, que es lo que podríamos llamar el algoritmo cerrado, es el modelo de la reproducción. Claro. Esta es una perspectiva sistémica puramente estructural. Y aquí figuran pensadores clásicos como Althusser o Bourdieu. Pesos pesados de la sociología. Como una fábrica que legitima y perpetúa las desigualdades de clase. Pero ¿cuál es el problema lógico de este modelo? Que elimina a las personas. Exacto. Para que su ecuación funcione perfectamente, tiene que eliminar por completo la variable del poder de acción individual. Y esa es una omisión tremenda desde el punto de vista humano. Y justo frente a esa visión tan desesperanzadora, el texto nos presenta la alternativa en la otra esquina, la perspectiva dual y la pedagogía crítica. Que trae su propia alineación de teóricos, ¿no? Sí, claro, respaldada por figuras enormes como Habermas, Giddens, Freire, Michael Apple. Y lo valioso de este segundo paradigma no es que peque de ingenuo negando el peso aplastante del sistema económico. O sea, saben que hay desigualdad. No viven en una burbuja. Exacto, no viven en una burbuja. Al contrario, reconocen la fuerza de esa estructura, pero le devuelven al sujeto la llamada agencia humana. Agencia humana. Un término clave para cualquier examen, por cierto. Clavísimo. Es decir, este paradigma postula que las personas y las comunidades tienen una capacidad intrínseca, a través de la interacción, para alterar el sistema, para, volviendo a tu metáfora, hackear el código y lograr el éxito educativo sin importar el origen socioeconómico. Bueno, habiendo establecido este panorama general, me parece fundamental abrir el cofre del primer modelo.
del reproduccionista. A ver, abrámoslo. Sí, para entender por qué, desde una perspectiva de diseño procedimental, este enfoque colapsa por completo cuando intentamos aplicarlo a la mejora real de una escuela. Colapsa porque, francamente, carece del lenguaje para explicar el cambio. O sea, el texto es muy honesto al reconocer que las teorías de la reproducción fueron históricamente necesarias. Claro, sirvieron de diagnóstico. Sí, fueron las primeras en desmentir este gran mito de que la escuela era una institución neutral donde todos tenían las mismas oportunidades desde el día 1. Revelaron que la educación es en el fondo un acto político. Pero se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Al ignorar la agencia humana, estas teorías se vuelven ciegas ante la innovación. O sea, no te pueden explicar por qué, en medio de la pobreza extrema, de pronto surgen escuelas que logran niveles de excelencia. ¿O por qué ciertos estudiantes superan la estadística predictiva? Exactamente. Es que es un fallo lógico de base. Retomando nuestra metáfora computacional, es como si un ingeniero observara un error en el programa, te explicara a la perfección cómo el algoritmo produce ese error, pero negara la existencia de los programadores humanos que pueden teclear una solución. Es absurdo cuando lo ves así. Las teorías de la reproducción ven al sistema como algo autónomo e intocable. Si el output es la exclusión social, simplemente concluyen, bueno, el código funciona como debe. Cualquier reforma educativa es desestimada como un microajuste inútil. Y fijémonos en el impacto sociológico y humano de operar bajo ese paradigma en la vida real. Es profundamente desesperanzador para el profesorado. Me imagino. O sea, el documento subraya el daño colateral de este discurso en la práctica docente de todos los días. Imaginemos a alguien dando clases en una secundaria, en una zona marginada, y que internaliza esta teoría reproductiva. Te rinde antes de empezar. Exacto, termina por enviar, tal vez inconscientemente, el mensaje a su grupo de que su destino ya fue fijado. Genera una parálisis colectiva. Se instala esta narrativa tan tóxica de, ¿para qué esforzarnos en cambiar las metodologías si las fuerzas macroeconómicas nos van a aplastar de todos modos? Y ojo, que el texto proporciona un ejemplo empírico e histórico de este fatalismo. Hablo del trabajo del sociólogo estadounidense Christopher Jenks en la década de los 70. Uy, sí, el caso de Jenks es emblemático. Totalmente. Basándose enteramente en esta lógica estructuralista, Jenks y su equipo llegaron a la conclusión pública de que las reformas escolares y la inversión en educación pues no tenían prácticamente ninguna influencia real para erradicar las desigualdades. Que no servían de nada, básicamente. De nada. Y, por supuesto, esto provocó una reacción en cadena. Diversos académicos empezaron a pregonar que la escuela, como una institución transformadora, era completamente inútil. Lo cual es un mensaje extremadamente peligroso para las políticas públicas y los presupuestos, ¿no? Afortunadamente, como señala el artículo, el propio Jenks tuvo que retractarse años después. Los datos lo obligaron. Sí, al revisar datos longitudinales, tuvo que admitir que su modelo estaba incompleto. Reconoció que variables como el involucramiento de las familias o ciertas reformas pedagógicas específicas sí alteraban el resultado de los estudiantes. Pero el daño discursivo ya estaba hecho. Ya había permeado, claro. Y es justo en este punto de crisis y desencanto donde emerge la perspectiva dual, como un salvavidas intelectual, digamos. Pero a ver, analicemos la arquitectura de esta perspectiva dual. ¿Cómo logran conciliar lo inconciliable? Porque, lógicamente hablando, el sistema macroeconómico capitalista sigue ahí operando de manera desigual. No es que Giddens o Habermas decidan borrar la realidad de un plumazo. No, para nada. No la ignoran en lo absoluto. Lo que proponen, y particularmente Habermas en los años 80, es comprender que la sociedad opera en dos dimensiones, que existen al mismo tiempo y que están en tensión constante. A ver, desglosa eso de las dos dimensiones. Por un lado, tienes el sistema, que representa la economía, la burocracia, las reglas frías institucionales, lo estructurado. El código duro. Exacto. Pero por otro lado, tienes el mundo de la vida, que es el espacio de nuestra interacción diaria, nuestras relaciones comunitarias, nuestra cultura. Habermas postula que el aprendizaje no es una mera imposición del sistema, sino un proceso de intersubjetividad en ese mundo de la vida. Intersubjetividad. Otra palabra clave para la audiencia. Sí, a través de lo que él llama la acción comunicativa, las personas pueden dialogar,
alcanzar consensos y generar resistencia organizada frente a las imposiciones del sistema. O sea, existe un bucle de retroalimentación. El código presiona al usuario, sí, pero si los usuarios logran comunicarse en red, pueden forzar una actualización del software. Es una excelente forma de verlo. Y esto me conecta directamente con Paulo Freire, que es mencionado con justa razón en el texto, porque décadas antes de que Habermas formalizara estos términos, Freire ya estaba implementando la teoría de la acción dialógica en las calles. Así es. Freire aporta el latido humanista que esta teoría necesitaba. Para él, el diálogo no es una simple técnica para que la clase sea más divertida. Es una exigencia ontológica, una necesidad de nuestra naturaleza. Nadie educa a nadie, decía. Exacto. El conocimiento no se deposita de una mente que sabe a una mente vacía. Se construye horizontalmente. El texto nos recuerda una premisa fuertísima de Freire. No hay denuncia sin anuncia. ¿Qué implica eso en la práctica? Implica que no basta con quejarnos de lo mal que está la estructura. Tenemos la obligación ética de enunciar una alternativa de esperanza. Una vía de acción a través de la solidaridad. A ver, hagamos un alto lógico aquí. Todo este andamiaje de la acción comunicativa, la intersubjetividad y la agencia humana suena académicamente impecable, casi poético, te diría. Sí, suena muy bien en papel. Pero para quien realmente va a pisar un aula, si bajamos de este Olimpo de la sociología, ¿cómo se ve la pedagogía crítica en un salón de clases un martes a las 8 de la mañana frente a 40 estudiantes? Es que esa es la prueba de fuego, tienes toda la razón. Y afortunadamente, el artículo no nos deja solo en la filosofía. Detalla aportaciones muy pragmáticas. Pensemos, por ejemplo, en Basil Bernstein y su concepto de identidades pedagógicas prospectivas. Prospectivas, o sea, mirando al futuro. Exacto. En un martes cualquiera a las 8 de la mañana, un docente que aplica a Bernstein no planea su clase para adaptar a sus estudiantes a las limitaciones de su barrio. Planea su clase asumiendo que el alumno tiene la capacidad de transformar el orden social futuro. La educación deja de ser un retrovisor y es un faro. Eso es interesantísimo analíticamente. Significa que si el programa oficial te pide enseñar historia como una memorización de datos cívicos, el docente ejerce la pedagogía crítica enseñando esa misma historia, pero analizando los movimientos de resistencia sociales. Sí, les da perspectiva crítica. Les da herramientas de depuración de código. Y esto encaja perfectamente con Henry Giro. Él demanda que el profesorado abandone el rol de simple técnico administrativo y acuña un término importantísimo: intelectuales transformadores. Que es un concepto revolucionario. Giro exige que quien esté frente al grupo se asuma como un actor político, ¿no? Un intelectual transformador cuestiona a qué intereses sirve el conocimiento que está impartiendo. No es solo un repetidor de un manual. No. Se compromete visceralmente con la justicia para sus estudiantes. Y si a esto le sumamos lo que aporta Donaldo Macedo sobre la alfabetización del poder, el ejemplo del martes a las 8 de la mañana queda clarísimo. A ver, expliquemos esa mecánica de la alfabetización del poder para quienes toman nota. Consiste en enseñar al estudiante a leer no solo las letras del libro, sino a leer el mundo. O sea, si un libro de texto explica el cambio climático sin mencionar la responsabilidad de las grandes industrias, el docente aplica la pedagogía crítica ayudando a la clase a detectar esa omisión intencional. Claro, detectar el sesgo de la información. Eso es alfabetización del poder. Y va de la mano con lo que dicen Kinchelow y Steinberg en el texto. El empoderamiento real ocurre cuando conectas los contenidos académicos con las vivencias complejas de la cotidianidad de esos alumnos, mostrándoles que no están solos frente a los problemas del sistema. Lo cual nos arrastra inexorablemente hacia el nivel más alto de complejidad operativa en el texto, pasar del individuo a la institución completa. ¿Cómo escalamos esto? Ahí entran las comunidades de aprendizaje. Exacto. El artículo menciona a Michael Apple y James Bean, proponiendo democratizar el currículum, que los temas de estudio no sean dictados por burócratas desde un escritorio lejano, sino co-creados por la misma comunidad. Y luego Ramón Flecha lleva esto a la máxima ingeniería social con el aprendizaje dialógico. El enfoque de Flecha es vital, porque reconoce que la intención de un buen maestro, por muy transformador que sea, no es suficiente para romper la brecha de desigualdad estructural. Se requiere coordinar toda la red de interacciones. Todo el ecosistema escolar. Sí,
Para que una escuela vulnerable logre el éxito, tiene que abrir las puertas, alinear al profesorado, a las familias, al personal de limpieza, al voluntariado del barrio. La comunidad entra literalmente a las aulas a participar en el proceso de enseñanza. Bien, hemos trazado el mapa conceptual completo. Ahora, siendo fieles a nuestra naturaleza analítica, me parece que debemos poner este mismo texto bajo la lupa metodológica. Adelante, me parece necesario. Vamos a la sección de opinión crítica. Porque, leyendo entre líneas, el documento de Campdepadrós y Pulido presenta una asimetría, digamos, bastante peculiar en cómo construyen su argumento. ¿Te refieres a cómo validan la pedagogía crítica frente a los teóricos de la reproducción? Precisamente a eso. El artículo dedica mucha energía y mucho texto a desmantelar a los reproduccionistas. Critican su fatalismo y su incapacidad para explicar el éxito aislado, y con toda razón. Pero ¿qué pasa cuando toca defender su propio modelo? Que se vuelven muy optimistas. El rigor empírico se evapora un poco. Nos venden la escuela democrática casi como un algoritmo milagroso infalible. Lo que falta metodológicamente aquí son los datos duros de los fracasos operativos de estas comunidades de aprendizaje. Claro, la otra cara de la moneda. Porque lógicamente hablando, es imposible que implementar una comunidad de aprendizaje en un contexto de alta vulnerabilidad no conlleve tasas de fracaso, agotamiento docente masivo o fricciones políticas brutales. Al no mostrar esas vulnerabilidades, el texto roza peligrosamente la utopía teórica. ¿Es una crítica metodológica absolutamente pertinente? Hay un vacío empírico ahí, sobre los retos reales de implementación. Pero, si me permites aportar desde otra arista, también percibo un sesgo narrativo inmenso en el documento. ¿En qué sentido? En que la forma en que está redactado polariza el debate educativo de una forma casi caricaturesca. O sea, retrata a los teóricos sistémicos, a Bourdieu, a Althusser, prácticamente como cómplices villanos del capitalismo que disfrutan ver la desigualdad. Y a los pedagogos críticos como los salvadores puros e inmaculados. Exacto, impulsados por pura empatía. Y la historia del pensamiento humano rara vez funciona en esos absolutos. Es fundamental hacerle ver a quienes estudian este documento que sin el trabajo analítico, frío y descriptivo de los sociólogos reproductivos, que mapearon la desigualdad, entender las limitantes de la estructura, es el paso 1 para poder accionar la comunicación. Y bueno, esto nos arroja directamente al punto de debate más tenso y divisivo que plantea el artículo en términos de diseño de aula. Híjole, creo que sé hacia dónde vas. Sí, la organización espacial y cognitiva. Específicamente, el choque frontal entre los grupos homogéneos, es decir, agrupar por niveles de capacidad, frente a los grupos totalmente heterogéneos. El texto condena la agrupación por capacidades, dice que es pura reproducción social. Y vaya que es de los dilemas que más pasiones levanta en los consejos técnicos de cualquier escuela. Pues permíteme asumir el rol de abogada del diablo, desde una lógica de pura eficiencia pragmática. A ver, te escucho. Entiendo el idealismo del texto, de verdad lo entiendo, pero cuestiono severamente la viabilidad de forzar una heterogeneidad total en el aula, dadas las condiciones materiales actuales. Si analizamos un salón de clases saturado de 40 estudiantes, agruparlos por niveles de conocimiento previo le permite al docente optimizar el algoritmo de instrucción, focalizar la atención. Pero eso asume que todos aprenden igual. Vivimos en un sistema capitalista implacable, bajo el escudo retórico de la justicia social. Al forzar la mezcla de niveles dispares, ¿nos estamos asumiendo el riesgo enorme de sacrificar el rigor académico? El estudiante avanzado se frustra por la lentitud y el estudiante con rezago se abruma por un ritmo que no puede seguir. ¿Acaso no es una forma de negligencia operativa disfrazada de solidaridad utópica? Bueno, es un argumento fuerte si solo mires la eficiencia procedimental, pero creo que pierde de vista por completo el impacto psicosocial y el propósito profundo de la educación. Y esto es justo lo que el artículo intenta rescatar basándose en teóricos como Lev Vygotsky. A ver, defiende la postura de Vygotsky aquí. Defender la agrupación por capacidades puede parecer lógico a corto plazo para la administración, pero a largo plazo, segregar es garantizar la exclusión sistemática.
En el momento en que etiquetas a un grupo de niños o niñas como los de bajo rendimiento y los aíslas, Les creas un estigma. les creas una profecía institucional autocumplida. Estás marcando su identidad prospectiva hacia el fracaso absoluto. Pero desde la eficiencia de transmisión de datos a ese grupo específico, Es que aprender no es solo transmitir datos de un disco duro a otro de forma rápida. Vygotsky nos enseñó que la verdadera riqueza cognitiva ocurre en la zona de desarrollo próximo. Y esta zona se activa precisamente a través de la mediación social entre pares distintos. el choque de ideas. El aprendizaje profundo surge de ese choque, de la fricción y la colaboración entre realidades sociales y niveles de comprensión diferentes. Aislar a los estudiantes bajo la excusa del rigor académico es quitarles la oportunidad intersubjetiva de entender la diversidad y de construir la empatía que necesitan para transformar su entorno. Un entorno que, allá afuera, es inevitablemente heterogéneo. Un contrapunto brillante. Estamos frente a un choque de paradigmas en estado puro. La optimización técnica de la instrucción, por un lado, contra, digamos, la dignidad comunitaria por el otro. Y como es el propósito de este espacio, no estamos aquí para emitir un veredicto definitivo o darles la respuesta correcta ya masticada. No, para nada. Dejamos este dilema suspendido, invitando a cada mente que nos escucha a que defina su propia postura frente a su futura o actual práctica profesional. Y es un debate que de verdad los va a acompañar en cada planeación didáctica que hagan de aquí en adelante. Exige leer el contexto con mucha agudeza ética. Definitivamente. Y bueno, para asegurar que este análisis deje herramientas listas para ser usadas en la realidad académica y, por qué no decirlo, en las futuras evaluaciones que enfrentará la audiencia, vamos a sintetizar las ideas fuerza ineludibles. Me parece perfecto. Un pequeño resumen. Pensemos en estos conceptos como las variables críticas que no pueden faltar en su próximo ensayo o examen. Variable 1. El concepto de agencia humana, entendido como esta capacidad de acción y voluntad de los sujetos, la cual es completamente ignorada por el modelo de la reproducción y rescatada como núcleo por la perspectiva dual. Anotadísimo. ¿Y la variable 2 sería? La distinción teórica entre la acción comunicativa de Habermas, que está enfocada en alcanzar consensos, frente al sistema, y la acción dialógica de Paulo Freire, que establece que el conocimiento se construye de forma horizontal y es el motor principal contra el fatalismo. Y la variable 3, que me parece fundamental operativamente, el término de Giroux de intelectuales transformadores. Esto exige al docente asumir un rol político activo, alejándose por completo de ser un simple aplicador de programas estatales. Totalmente. Y es crucial que quienes nos escuchan no traten estos términos solo como palabras clave para pasar un examen de opción múltiple. Deben verlos como lentes de diagnóstico para leer los problemas reales de sus escuelas. Son herramientas para depurar el sistema. Sí, y esto me lleva a una reflexión sobre la enorme responsabilidad que asume cualquier persona en la educación. Este artículo nos desarma de la ilusión más cómoda que existe, la idea de que la escuela es un espacio neutral. Nunca lo ha sido. Jamás. Siempre es un terreno de tensión ideológica. El desafío es decidir si van a permitir que su escuela opere, por defecto, reproduciendo la desigualdad, o si tomarán el riesgo organizativo de convertirla en un núcleo de movilidad social. Y para alimentar ese conflicto cognitivo que es tan necesario, queremos cerrar planteando 3 preguntas detonadoras. Preguntas diseñadas para foros de discusión, no para encontrar un sí o no fácil. A ver la primera. Pregunta número 1, enfocada en el límite lógico de la democracia escolar. Si las comunidades de aprendizaje exigen que la sociedad defina los rumbos del currículum, ¿hasta qué punto el especialista en pedagogía debe ceder el control frente a las demandas de una comunidad que, influenciada por su contexto, puede tener visiones profundamente conservadoras o desinformadas? Uy, complejísima. Bueno, pregunta número 2. Mirando al sistema global que rodea a la escuela, ¿es material y psicológicamente posible ejercer de manera genuina, como ese intelectual transformador de Giroux, dentro de un sistema público que inexorablemente va a evaluar y financiar a tu escuela basándose en pruebas estandarizadas internacionales sumamente rígidas? El choque contra la métrica. Y la tercera pregunta, explorando la vulnerabilidad del propio código crítico.
El artículo sostiene firmemente que no existe cambio educativo sin la participación activa y comunicativa de las personas. Pero si en la realidad llegan a una escuela donde el alumnado y la comunidad están profundamente apáticos, desconfiados y vencidos por la violencia de su entorno, ¿cómo logras detonar esa agencia humana sin que el docente termine imponiendo el cambio de manera paradójicamente vertical y autoritaria? Híjole, son el tipo de interrogantes que mantienen viva la sociología y que nos salvan del conformismo. Ha sido un ejercicio sumamente estimulante desmenuzar a Campdepadrós y Pulido el día de hoy. Sin duda. Y la invitación final para quienes nos escuchan es a que no se queden solo con nuestro procesamiento de los datos. Vayan directamente a las fuentes, cuestionen el texto por ustedes mismos y lleven todo este debate al calor de sus aulas universitarias. De acuerdo, ahí es donde ocurre la verdadera intersubjetividad. Exacto. Al final del análisis, la interfaz sigue esperando sus instrucciones. El sistema educativo puede continuar operando como un algoritmo frío que reproduce su código heredado, o puede ser actualizado y transformado si asumen el control. Queda en sus manos. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.